Bueno, te voy a resolver este problema de biofísica, que es otro problema de parcial, que es de hidroestática. Te dice que se introducen dos líquidos inmiscibles, que quiere decir que no se mezclan, y acá está abierto a la atmósfera. Entonces, en principio, por ejemplo, podría decir que la presión es una atmósfera, ¿no? Eh, entonces, de acá a acá hay 10 metros de altura, pero sé que, por ejemplo, de acá a acá hay 6, o sea, y que de acá a acá hay otros 4. Y me dan las presiones absolutas, o sea, la presión hidroestática más la presión atmosférica en el punto 1 y en el punto 2. Y me dicen que es 1,2 atmósferas y 1,8 atmósferas. Y me dan es un problema de elección múltiple. Entonces yo tengo dos opciones, o sea, acá no te preguntan cómo llegaste, cómo no llegaste. Yo podría escribir todas las formulitas y despejar sistemas de ecuaciones, pero eso va a ser un poco más complicado. Como es de opción múltiple y no me preguntan de dónde lo saco, voy a pensarlo así. Voy a pensar que tengo una atmósfera acá, en el aire. Entonces, si en este punto, que está 2 metros por debajo de la superficie, tengo 1,2 atmósferas, esto de acá a acá aumentó 0,2 atmósferas. Es decir, que cada vez que tenga 2 metros en el primer líquido, en el de arriba, cada vez que tenga 2 metros, va a aumentar la presión en 0,2 atmósferas. De acá a acá tengo 2 metros, de acá a acá también, en el mismo líquido. Entonces acá tengo 0,4 atmósferas, entre este punto y este punto. La presión absoluta, entonces, en este punto yo podría decir que es 1,4 atmósferas. Fíjate que la presión absoluta acá es 1,4 y en este otro punto de otro líquido es 1,8. Quiere decir que la presión hidroestática de aquí a aquí tuvo que haber aumentado, o sea, la variación de presión, digamos, en el segundo líquido, entre este punto y este punto, tiene que haber sido 0,4. ¿Estamos de acuerdo? Porque acá tenés 1,4, acá 1,8, aumentó 0,4. Como es el mismo líquido hasta el final y hay otra vez la misma distancia que de acá a acá, entonces acá tiene que haber aumentado otra vez 0,4. Entonces, si yo tengo 1,8 y que era la presión en 2, más la variación de presión, que sé que es 0,4, me va a dar 2,2 atmósferas. Y me fijo entre las respuestas a ver si ese resultado está. Como ese resultado está, terminó acá el problema. Esto es porque es un problema de multiple choice. Si vos lo quisieses hacer todo prolijito, tendrías que entrar a plantear que la presión en 1 es la presión atmosférica más la densidad del líquido 1 por la gravedad por la altura 1, o mejor dicho, la altura no quiere decir altura, sino que es de acá para abajo, ¿no? Por la profundidad 1. Entonces vos fíjate que suponiendo que esta es una atmósfera, podrías deducir cuánto vale la densidad 1, después seguir haciendo lo mismo con la segunda parte, sería presión atmosférica, más, como esta distancia es la misma, sería 2 veces densidad 1 por gravedad por altura 1, porque tendrías 2 veces esto. Y de acá, como este es dato, podés, más la densidad 2 por gravedad por la profundidad, o la variación de profundidad 2. Y como esto es dato, podría sacar la profundidad 2, y entonces sacas la presión acá, bueno, y seguir planteando ecuaciones hasta llegar a cuánto vale la presión acá. Pero esto es mucho más sencillo. Vos te fijás, más o menos, de acá a acá, si acá es 1,2, si acá es 1, es 0,2. Acá es la misma distancia, otro 0,2, o sea, tengo 0,4. Como de acá tengo una presión absoluta de 1,4, de acá a acá hay 1,8, esto tiene que ser 0,4. Si esto es 0,4, esto es 0,4. Entonces, bueno, si acá tengo 1,8 más 0,4, me da 2,2, que es la respuesta. Es más fácil pensarlo directamente a hacer todo el desarrollo matemático. Bueno, vamos a ver otro problema que está en el parcial, que me dice que tengo, a ver, acá ya lo planteé para que sea más rápido, que tengo un cajón de supermercado, asciende, espera, a ver que no veo nada, asciende empujado por una persona y tiene velocidad constante de 1,5 metros sobre segundo. O sea que esto va subiendo así porque hay alguna persona que aplica esta fuerza y hace que esto suba. Y me dice, a ver, sabiendo, bueno, acá dice 53 grados, sabiendo que la masa del cajón es de 4 kilogramos,
y que la fuerza de rozamiento entre el piso y la base del cajón es de 9, o sea, tengo una fuerza contraria al desplazamiento para atrás de 9 newton, me pregunta cuál es la potencia media desarrollada por la persona. Y después me pregunta cuál es la variación de energía mecánica del carrito cuando se ha desplazado 10 metros sobre el plano. Bueno, la primera parte de este problema, la potencia, la vamos a sacar haciendo primero un diagrama de cuerpo libre para saber cuánto vale la fuerza, porque me pide la fuerza de la persona. Entonces, fíjate, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Es pensar al carrito como un punto y pensar qué fuerzas actúan sobre él. Yo lo empujo, actúa una fuerza F. Y el rozamiento, que va a estar aplicado hacia atrás, lo marco, ¿ves? Sobre el mismo eje, que voy a tomar como eje X, al eje que es paralelo al plano inclinado. Y el eje Y va a ser perpendicular, ¿ves? Así es el eje Y. Entonces, sobre el eje X tengo tengo 3 fuerzas, no solo 2. Tengo una fuerza F, una fuerza de rozamiento, y además, como el peso apunta en una dirección que ni es esta ni esta, sino que apunta hacia la Tierra, la tengo que descomponer. Entonces, en este eje voy a tener un peso en el eje X, que sería esta fuercita acá. Entonces, como tengo este ángulo, que es el ángulo de plano, el ángulo de plano siempre es el que se forma con el eje Y, o sea, el perpendicular al plano, y el peso. Este ángulo es de 53. Entonces, si vos proyectás, la proyección del peso en el plano inclinado siempre es peso por seno del ángulo en el eje X y peso por coseno de ángulo en el eje Y, porque el eje Y es el cateto adyacente, ¿ves? Entonces, si corta acá, esto es coseno. Entonces, de ahí tengo los dos resultados de las componentes del peso. Entonces, a mí la que me interesa es esta, porque me están preguntando sobre este eje, la potencia desarrollada por esta fuerza que está en el eje X. Entonces voy a calcular esta fuerza. La segunda ley de Newton que me dice que si yo sumo todas las fuerzas en este eje donde tengo la aceleración, eso va a ser masa por aceleración. Entonces, fuerza menos fuerza de rozamiento menos el peso en X, eso me tiene que dar masa por aceleración. Un dato del problema era que la velocidad era constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Entonces, fíjate que yo voy a tener que esta fuerza despejando va a ser igual, el módulo de esta fuerza va a ser el módulo de la fuerza de rozamiento más la componente del peso en X. Un detallecito que no te dije es que como, ahora no lo hice, bueno, sí, que el peso es masa por gravedad. Entonces, si yo tomo, la gravedad es 9,8 metros segundo cuadrado, pero la voy a aproximar a 10 metros segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque de esa manera si hago, es más fácil las cuentas. Tengo 4 kilos, tengo 40 newton. Pero digamos, eso digamos, en biofísica te lo toman así, en otras materias no, a veces no. O sea que en realidad el correcto sería 9,8. Cuando esto es un choice, te van a dar respuestas más o menos aproximadas porque algunos lo toman como 9,8, otros lo toman como 10. Bueno, entonces, básicamente, entonces te va a dar que la fuerza va a ser, fíjate que voy a despejar, ¿no? La fuerza voy a pasar esto de lado, me queda una suma, me queda los 9 newton, que era el dato, que era la fuerza de rozamiento. Y esto es lo que me había dado el peso en X cuando hice la descomposición. Entonces la potencia va a ser igual a fuerza por velocidad. ¿Por qué la potencia va a ser esto? Porque es una fuerza constante y una velocidad constante. Y esto sale de la formulita esta de potencia, ¿viste? Que es trabajo dividido tiempo. Entonces, como trabajo es fuerza por distancia, en este caso el coseno es 0, del ángulo es 0, el coseno vale 1, digo. Entonces te queda fuerza por distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo es velocidad. Te queda fuerza por velocidad. Esto puedes usarlo como fórmula si querés, ¿no? Porque siempre siempre que tengo una fuerza constante y velocidad constante, esta fórmula vale. Entonces, hago la cuenta. Pongo el valor que me dio la fuerza acá, multiplicada por la velocidad que era dato, y me da que la potencia desarrollada es este valor. Bueno, vamos a ver la variación de energía mecánica del carrito cuando se ha desplazado 10 metros. En realidad, vos sabés que la variación de energía mecánica sería la variación
de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial final, o sea, esto es final, menos un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura inicial. La altura inicial es 0, así que esto se va. Y esto, como la velocidad es constante, también se va. Entonces, la variación de energía mecánica me queda nada más que la masa por la gravedad por la altura final. Fíjate que esto se simplifica porque uno está sumando, otro está restando y la velocidad es constante. Y esto se va porque la altura inicial es 0. Entonces, ¿cómo saco la altura? Es lo único que necesito, porque la masa la tengo y la gravedad la tengo. Si este ángulo es de 53 grados y vos tenés que la distancia sobre el plano inclinado, creo que también era dato, a ver, un plano inclinado de forma 53 grados, bla, 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 10 metros. Entonces, si esto es 10 metros, este es el cateto opuesto. Seno de 53 es opuesto sobre hipotenusa. Entonces de acá, 10 metros por el seno de 53 te va a dar la altura. Me salió muy desprolijo, pero no importa. Entonces, la variación de energía mecánica, directamente reemplazas los datos. La masa por la gravedad, por lo que te dé este dato de altura. Y eso sería todo el problema. Bueno, me dio haciendo la cuenta 319 joules. Acordate que la masa era 4 kilos, la gravedad 9,8 metros sobre segundos o 10, y la altura lo que me dio esto. Espero que sirva esto.